Hola chicos, buenas tardes. Este va a ser nuestra primera clase grabada. Las anteriores todas fueron que yo les envié los archivos para que ustedes puedan revisarlos. Al ser nuestra primera clase grabada, entonces les voy a sugerir que yo les voy a mandar también el archivo de esta clase con las láminas y que ustedes revisen por favor ese archivo y que después puedan, si ustedes así lo consideran, hacer preguntas que tienen que ser subidas al EVA para yo responderles por esa vía también. Bueno, vamos a empezar con un nuevo autor, es Erich Fromm. Voy a hacer un poco de historia de la vida de Erich Fromm. Él nace en 1900 en Frankfurt y luego muere en Suiza en 1980. La característica de esta vida de Fromm es que él, tanto a los 14 años como más o menos a los 30 años, él atraviesa por la experiencia de dos guerras mundiales. Razón por la cual él más o menos a los 30 años decide, por la crisis que esto le genera, la guerra, la crisis económica, política, personal, familiar, etc., decide trasladarse a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se nacionaliza allá, pero consigue un trabajo en la Universidad Autónoma de México y es ahí donde comienza a estructurar las ideas que después se van a convertir en su teoría. De hecho, se convierte en el primer psicoanalista que forma parte del grupo de la UNAM. ¿Y por qué es importante este dato? Una, porque más que ningún otro autor, en la vida de Fromm se hace patente la experiencia de haber pasado por crisis tremendamente dramáticas a todo nivel que le llevan a tomar decisiones a la familia para trasladarse a otros sitios. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta característica de crisis, tragedia, toma de decisiones, búsqueda de una mejor situación, salir de la crisis, es el concepto crisis el que va a estar atravesado a través de toda la teoría de Fromm. Bueno, entonces, ¿por qué es importante el dato de que Fromm se cambió a vivir a México? Fromm hace un traslado de Estados Unidos, un país más desarrollado que México y que toda América Latina, y esto marca una diferencia de contrastes para la vida de Fromm. Se da cuenta que la cultura mexicana, muy similar a la cultura de toda América Latina, por la religiosidad, por las tradiciones, por la cultura, por los valores, por la relación que los hijos mantienen con los padres, por la figura paterna, por el estilo de familias que consolidan la cultura mexicana, comienza a darse cuenta entonces que este es un valor que será importante tomar en cuenta cuando analicemos a los pacientes. Entonces la pregunta que se hace es, ¿cuánto peso tiene la cultura, la religión, las tradiciones, el contexto histórico, los dinamismos sociales, políticos y económicos sobre el proceso de estructuración de los sujetos? Entonces, esta va a ser la tónica perdón, de todo el proceso teórico que va a construir Fromm. Fromm en sus inicios de su carrera estudia también sociología y es un lector ávido de la teoría de Carlos Marx. Carlos Marx, como ustedes saben, hace un análisis de la estructura del capitalismo. Por un lado, es seguidor de la teoría de Hegel en cuanto al concepto de dialéctica. Dialéctica que significa, es decir, la convivencia de dos puntos contrapuestos que forman un tercer elemento. Es decir, padre-madre, como ejemplo, condiciones económicas, condiciones políticas, historia, etc., son fundamentales para entender a un sujeto. Ya no podemos abstraernos a otra teoría que no conciba la cultura, las tradiciones o el bagaje histórico para poder entender. ¿Cuál es entonces, de qué parte de la teoría de Marx? Marx explica en el materialismo dialéctico que todas las estructuras sociales, que todas las instituciones
sea que pensemos en una familia, sea que pensemos en la iglesia, o sea que pensemos en una organización laboral, en toda institución siempre sucede una lucha por los siglos de los siglos. La lucha se genera cuando existen las autoridades que siempre están en contraposición con el proletariado, es decir, la burguesía versus el proletariado, siempre hay una pugna, hay una lucha, hay una crisis que siempre se está presentando. Entonces, los de arriba quieren mantenerse arriba porque son los dueños del capital, porque son los dueños del poder, porque son los dueños de la libertad del proletariado, y los de abajo, el proletariado, siempre van a estar en constante pugna porque quieren estar en el lugar de los otros, y la lucha va a ser una lucha eterna. Sea que consideremos un régimen socialista, capitalista, monárquico, etc., es una lucha eterna del ser humano que siempre está en contraposición de los que él cree que tienen el poder. Entonces, ¿qué es lo que sugiere Carlos Marx? ¿Cómo soluciona esta lucha? Marx dice, no hay otra opción que levantarse en armas, que el proletariado se levante en armas para adueñarse de los medios de producción. ¿De qué otra teoría echa mano Fromm? De la teoría de Charles Darwin. Darwin sostiene que en la evolución de las especies siempre gana el que se puede adaptar mejor. El que mejor se adapta a la evolución de las especies es el más inteligente o es el más fuerte. Entonces, sea que hablemos de un régimen capitalista o sea que hablemos de cualquier otra institución, la lucha del ser humano siempre es una lucha por el poder, por estar en un lugar de beneficio, ¿sí? Consideremos, por ejemplo, la familia. En la familia igual hay dos bandos, el de las autoridades, de los padres, y el bando de los hijos. La pugna siempre se va a dar. ¿Cuál es la única forma de salir de la pugna, salir de la crisis o salir de la tragedia? Es el acuerdo. Cuando en una familia, en una organización, el bando 1 versus el bando 2 llegan a un acuerdo, el resultado del acuerdo es la madurez del grupo, la individuación de los sujetos. Por eso entonces podríamos entender que cuando hay una revolución social, hay una tragedia social, quienes luchan en las tragedias sociales son los jóvenes, ¿sí? Son los que se abanderan de la lucha y son los que buscan las soluciones. Es exactamente lo que pasa en el proceso de maduración de los hijos. El hijo todo el tiempo está pugnando por libertad, pero para poder salir en forma madura hacia una vida de individuo y de libertad responsable, tiene que llegar a un acuerdo de esa salida para que la salida sea satisfactoria. Entonces, como podemos ver entonces, la teoría de Marx sobre la lucha de clases, la teoría de Darwin sobre la evolución de las especies y quien gana es el miembro más fuerte o más inteligente, exactamente lo que se reproduce en la humanidad es exactamente lo que se reproduce a nivel familiar. Pasamos por las mismas etapas de lucha, crisis, acuerdo, madurez y una salida libre. Entonces, Fromm va a utilizar estos mismos conceptos que a nivel de sociología podemos entender. Fromm los va a articular en su propia teoría. Y entonces dice, el ser humano, lo que convoca, lo que conduce la conducta del ser humano es el deseo y la conciencia de libertad. Los animales no se hacen ningún problema en su pasar por la vida porque no son conscientes de lo que quieren ni de lo que luchan. Los seres humanos todo el tiempo estamos en pugna, es decir, en crisis, porque todo el tiempo estamos buscando conseguir libertad, ¿sí? Y en este punto entonces se llama crisis de identidad al proceso por el cual todos pasamos cuando estamos en pos de encontrar esa libertad y esa autonomía que significa la individuación o la madurez. Bueno, entonces, estamos hablando que Fromm en su teoría articula el concepto de crisis necesario para buscar soluciones.
Pensemos ahora en la situación por la que estamos atravesando con esto del coronavirus. El coronavirus nos desbordó, como ya sabemos por el trabajo anterior que hicimos también, nos desbordó a todo nivel. Estamos viviendo una tragedia familiar, humana, económica, social, médica, de salud, etc. Sin embargo, la crisis no va a ser eterna, porque después de la crisis, lo esperable es que después de la crisis hayamos crecido como personas, hayamos aprendido de la experiencia negativa y tengamos soluciones o una nueva perspectiva para el futuro para nosotros. Bueno, entonces, el resultado de la individuación es necesariamente la crisis. Sin embargo, en esta visión, Fromm no deja de lado la relación del sujeto que busca la libertad y el acuerdo que debe existir con la sociedad. Para que la crisis tenga un resultado positivo, el sujeto tiene que acordar su salida con los padres para que esa salida sea beneficiosa. Bueno, y entonces, si el problema de búsqueda de libertad es lo que caracteriza al ser humano, Fromm termina siendo lapidario en su teoría cuando dice: sin embargo, que los seres humanos somos los únicos seres en la evolución que somos conscientes de nuestra libertad y que todo el tiempo estamos buscando libertad y conciencia de nuestros actos, hacemos todo lo posible en la vida por conseguir libertad. Sin embargo, de aquello, cuando tenemos libertad, no sabemos qué hacer con tanta libertad. Entonces, se considera esto la gran paradoja del